Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y sonrisas. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a subir el ánimo y los va a dejar con el corazón latiendo un poquito más rápido. ¿Están listos para un poco de chisme jugoso y romántico? Pues agárrense, porque hoy vamos a hablar de una revelación que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Sí, mis queridos, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a sus impresionantes carreras profesionales, ni a los éxitos de sus novelas por separado. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a una posible reconciliación. O al menos una señal muy romántica en un evento público. Prepárense para descubrir los detalles, las pistas y las emociones que se esconden detrás de esta noticia. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Este es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series turcas. Así que si no quieren perderse ninguna novedad, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chismecito. Para los que no los conocen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y aclamados del momento. Saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Tan intensa que muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Y durante un tiempo, mis amores, parecía que sí. Hubo rumores, fotos, miradas cómplices y declaraciones ambiguas que alimentaron la esperanza de un romance real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación, si es que existió fuera de la pantalla, no prosperó, y cada uno siguió su camino. Sin embargo, el cariño del público por esta pareja, por Can y Demet juntos, nunca se apagó. Y es que, la verdad, ¿quién no soñó con un final de cuento de hadas para Can y Sanem? Así que imaginen la sorpresa y la emoción de todos cuando, recientemente, se corrió el rumor de que ambos actores se encontraron en un evento público. Y no cualquier evento, mis amores, sino una fiesta de gala bastante importante en Turquía. Lo que sucedió allí, la forma en que interactuaron, las miradas que intercambiaron, todo desató una ola de especulaciones y rumores que inundaron las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La principal fuente de estas especulaciones son las fotos y los vídeos. Como buenos detectives, los fans analizaron cada detalle, la ropa que llevaban, la distancia a la que se encontraban, las sonrisas que esbozaron, todo. Y lo que descubrieron es bastante revelador. Asterisco análisis detallado del encuentro, las pistas que desataron la furia fan asterisco. Adentrémonos un poco más en este misterioso encuentro, mis amores. No es suficiente solo con decir que se encontraron y ya. La clave está en los detalles, en esas pequeñas sutilezas que los fans más acérrimos no dejaron escapar. Y es que en el mundo de las celebridades, cada gesto, cada mirada, puede ser interpretado y analizado al milímetro. Asterisco el escenario del encuentro, una gala estelar, asterisco. El evento en cuestión no era una simple reunión social. Se trataba de una gala de renombre en Turquía, un encuentro donde la alta sociedad, personalidades influyentes y, por supuesto, las estrellas más brillantes del panorama artístico se dan cita. Este detalle es importante, mis amores, porque un evento de esta magnitud implica una serie de códigos y expectativas. La vestimenta, el comportamiento, la interacción entre los invitados, todo está cuidadosamente planeado. Y en este contexto, el encuentro entre Can y Demet cobró aún más relevancia. Asterisco el vestuario, elegancia y sofisticación, asterisco. Como ya mencioné, la elección de la ropa siempre dice mucho sobre una persona. Y en este caso, tanto Can como Demet lucieron impecables. Can, con su habitual elegancia, optó por un traje que le sentaba a la perfección, resaltando su porte y masculinidad. Demet, por su parte, deslumbró con un vestido que realzaba su belleza natural y su figura escultural. Ambos brillaban con luz propia, pero lo que más llamó la atención fue la armonía en sus estilos, la forma en que parecían complementarse. ¿Fue una coincidencia?
¿O hubo una cuidadosa elección? Asterisco 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 la cercanía, más que palabras, gestos, asterisco asterisco. En las fotos y vídeos que circularon por las redes sociales, se pudo apreciar que Khan y Demet compartieron un espacio, conversaron animadamente y sobre todo, se mostraron relajados y cómodos en la compañía del otro. No era una simple conversación superficial de Sioar. Tesía. Se les veía reír, interactuar con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Esto es un detalle crucial, mis amores. En eventos de este tipo, es común que las celebridades mantengan una distancia prudente, que se muestren formales y distantes. Pero en este caso, la cercanía entre Khan y Demet fue innegable, palpable. Asterisco 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 las miradas, el lenguaje del alma, asterisco asterisco. Ya lo mencioné antes, pero no me canso de repetirlo, las miradas fueron uno de los elementos más reveladores de este encuentro. Se dice que los ojos son el espejo del alma, y en este caso, parece que delataron mucho más de lo que las palabras pudieron decir. En varios vídeos, se puede apreciar cómo Khan y Demet se miran fijamente, con una intensidad que va más allá de la simple amistad. Son miradas que transmiten cariño, complicidad y, ¿por qué no decirlo?, quizás un poquito de nostalgia. Son miradas que hablan de un pasado compartido, de una conexión especial, de una chispa que al parecer, aún persiste. Asterisco 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 las reacciones de los amigos, emojis y mensajes enigmáticos, asterisco asterisco. Las redes sociales se inundaron de comentarios de amigos cercanos de ambos actores, dejando mensajes enigmáticos y llenos de emojis sugestivos. Algunos incluso publicaron fotos y vídeos del evento, agregando hashtags como #Khan Demet Forever o #Sanem Khan Reunion. Esto solo alimentó la ilusión y las especulaciones. Los amigos, en muchos casos, son cómplices de las relaciones. Sus reacciones pueden ser un indicio de lo que está sucediendo, de lo que saben y no pueden revelar abiertamente. Los emojis, por su parte, son como el lenguaje secreto de las redes sociales, una forma de expresar emociones y sentimientos sin decir mucho. Y en este caso, los emojis utilizados por los amigos de Khan y Demet sugerían mucha alegría, emoción y esperanza. Asterisco asterisco el contexto importa, situación sentimental actual y proyectos futuros asterisco asterisco. Para entender mejor este encuentro, es necesario analizar el contexto en el que se produjo. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Khan y Demet en ese momento? ¿Estaban solteros? ¿Tenían proyectos en común? Estas preguntas son fundamentales para comprender el impacto de este encuentro. Asterisco 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 solteros y disponibles, el factor libertad. Asterisco asterisco. Un dato importante es que al momento del encuentro ambos actores se encontraban solteros. Habían sido relacionados con otras personas en el pasado, pero no habían confirmado ninguna relación oficial. Esto significa que eran libres para rehacer sus vidas sentimentales, para iniciar nuevas relaciones, para explorar nuevas posibilidades. Y en este contexto el encuentro entre ellos adquirió aún más relevancia. ¿Sería el inicio de una nueva historia de amor? ¿O simplemente una casualidad? El tiempo lo diría. Asterisco 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 proyectos futuros, un nuevo reencuentro profesional, asterisco asterisco. Los fans, como siempre, soñaron con un posible reencuentro profesional. ¿Se imaginan a Khan y Demet protagonizando una nueva serie juntos? Sería un éxito asegurado. La simple idea de verlos actuar juntos nuevamente, de ver esa química en la pantalla, es algo que nos enciende a todos. La pareja Khan y Sanem Erkencikus cautivó al mundo y la posibilidad de revivir esa magia en una nueva producción sería un acontecimiento para la televisión turca y para sus seguidores internacionales. En el mundo de las series turcas, la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de una producción. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química era innegable, palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Así que no es de extrañar que los fans soñaran con verlos juntos nuevamente, con ver esa magia en acción. ¿Será posible? ¿Habrá un nuevo proyecto en el horizonte? Solo el tiempo lo dirá, pero la idea es sumamente atractiva y emocionante. Asterisco asterisco las reacciones de los fans, entre la esperanza y el escepticismo asterisco asterisco. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones por parte de los fans.
Las reacciones fueron variadas, pero en general predominó la ilusión y la esperanza. Asterisco 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 la emoción desbordante, el almohadilla Can Demet Forever, asterisco asterisco. Los fans de Can y Demet, aquellos que soñaron con un final de cuento de hadas para Can y Sanem, expresaron su emoción y alegría en las redes sociales. Utilizaron hashtags como almohadilla Can Demet Forever, almohadilla Sanem Can Reunión y almohadilla Can Yaman Demet Ozdemir, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Para ellos el encuentro en la gala era una señal, un indicio de que algo más estaba por suceder. Sentían que sus sueños se estaban haciendo realidad, que la historia de amor que tanto anhelaban estaba a punto de comenzar. Asterisco 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 el escepticismo, la cautela ante las ilusiones, asterisco asterisco. Pero como en toda historia, también hubo quienes se mostraron cautelosos y escépticos. Algunos fans creían que el encuentro era simplemente una coincidencia, que ambos actores se habían saludado amablemente, pero que no había nada más la de una buena relación de amistad. Otros incluso pensaron que todo era un montaje, una estrategia de marketing para mantener a ambos actores en la palestra pública. El mundo del espectáculo, mis amores, a veces es cruel. Las ilusiones pueden ser fácilmente destruidas, y los rumores pueden ser solo eso, rumores. Por eso es importante mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por la emoción y esperar a que las cosas sucedan. Asterisco 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 el análisis detallado, buscando la verdad en cada detalle, asterisco asterisco. Los fans más apasionados se dedicaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto de Can y Demet. Buscaban pistas, indicios, señales que confirmaran sus sospechas. Analizaban sus miradas, sus sonrisas, sus posturas corporales. Cada detalle era importante, cada uno podía revelar algo. En este análisis, los fans se convirtieron en detectives, en investigadores, en expertos en el lenguaje no verbal. Intentaban descifrar lo que realmente estaba sucediendo, lo que se escondía detrás de ese encuentro. Y a pesar de la cautela, la ilusión y la esperanza seguían presentes. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones, ¿qué nos depara el futuro? Asterisco asterisco. Llegamos al final de este análisis, mis amores. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay realmente algo entre Can Yaman y Demet Ozdemir? ¿O solo fue una coincidencia? La verdad, como ya dije, es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas concretas de que haya un romance en puerta. Pero, lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Ozdemir sigue cautivando al público. Su química, su talento y su carisma los han convertido en dos de las estrellas más importantes del mundo de las telenovelas turcas. Asterisco 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 el misterio persiste, la incógnita del futuro, asterisco asterisco. El encuentro en la gala, sin duda, avivó la llama de la esperanza en los fans. Las fotos, los vídeos, las reacciones de los amigos, todo apunta a que hay algo más que amistad. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Un romance? ¿Una nueva colaboración profesional? ¿O simplemente una buena relación? La respuesta, mis amores, solo el tiempo la dirá. Mientras tanto, podemos seguir soñando, podemos seguir imaginando, podemos seguir apoyando a nuestros ídolos. Porque al final, lo que importa es disfrutar de su talento, de su carisma, de la magia que nos regalan. Asterisco 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 la importancia de la discreción, respetando la vida privada, asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman y Demet Ozdemir son personas con una vida privada. Debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. No debemos presionar, ni exigir, ni especular en exceso. Debemos dejar que las cosas sucedan de forma natural, sin forzarlas. La especulación en el mundo del espectáculo es inevitable, pero debemos hacerlo con respeto y cautela. No debemos crear falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Debemos ser conscientes de que al final, la vida de las celebridades no nos pertenece. Asterisco 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 el futuro de Can David y Sanem, una segunda oportunidad, asterisco asterisco. ¿Qué pasará con Can y Sanem? ¿Tendrán una segunda oportunidad? ¿Volverán a estar juntos en la pantalla? Todo es posible. En el mundo del entretenimiento, nada está escrito. Las historias pueden cambiar, los caminos pueden cruzarse, las oportunidades pueden surgir. Quizás en el futuro veamos a Can Yaman y Demet Ozdemir trabajando juntos nuevamente.
Quizás en el futuro descubramos que su amor trascendió la pantalla. O quizás simplemente sigan siendo dos buenos amigos que se admiran y se respetan. Lo importante, mis amores, es que sigamos disfrutando de su talento, de su carisma, de la magia que nos regalan. Que sigamos creyendo en el amor, en la esperanza, en los finales felices. Porque al final, eso es lo que nos hace soñar, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace sentir vivos. Asterisco asterisco el papel de los medios y las redes sociales, entre la información y la especulación asterisco asterisco. No podemos dejar de lado el papel crucial que han jugado los medios de comunicación y las redes sociales en esta historia. Han sido el escenario perfecto para la difusión de rumores, el análisis de detalles y, por supuesto, la generación de expectativas. Asterisco 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 el poder de la imagen, fotos y vídeos que lo dicen todo, asterisco asterisco. Las fotos y vídeos del encuentro fueron el catalizador de toda esta especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de difundirlos, analizarlos y comentarlos. Cada imagen, cada segundo de vídeo fue examinado con lupa. La imagen, mis amores, tiene un poder inmenso. Una foto o un vídeo pueden transmitir emociones, sentimientos y sensaciones de forma instantánea. Y en este caso, las fotos y vídeos de Khan y de Met juntos generaron una gran expectación, alimentando la curiosidad y el deseo de los fans. Asterisco 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 el papel de los medios, informar, especular y entretener, asterisco asterisco. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se hicieron eco de la noticia. Informaron sobre el encuentro, analizaron los detalles, entrevistaron a expertos y generaron debate. Los medios tienen la responsabilidad de informar, pero también tienen la tentación de especular y entretener. A veces la línea entre la información y la especulación es delgada, y los medios deben ser cuidadosos para no caer en sensacionalismos ni generar falsas expectativas. Asterisco 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 las redes sociales, el termómetro de la opinión pública, asterisco asterisco. Las redes sociales fueron el termómetro de la opinión pública. Los fans expresaron sus emociones, compartieron sus opiniones, analizaron los detalles y generaron debate. Las redes sociales son un espacio de libertad, donde cada persona puede expresar su opinión. Pero también son un espacio de desinformación, donde los rumores y las noticias falsas pueden propagarse rápidamente. Por eso es importante ser críticos y analizar la información con cautela. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş, la serie que unió a Khan y de Met asterisco asterisco. Para entender la magnitud de esta historia, es fundamental recordar el éxito de la serie Erkenci-Kuş y el impacto que tuvo en la carrera de Can Yaman y de Met Özdemir. Asterisco 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 un éxito rotundo, la serie que conquistó el mundo, asterisco asterisco. Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La serie cautivó al público con su historia de amor, sus personajes entrañables y la química explosiva entre Khan y Demet. La serie, mis amores, fue un fenómeno. Logró conectar con el público a través de una historia sencilla pero emotiva, que hablaba de amor, de sueños y de la búsqueda de la felicidad. Y la química entre los protagonistas fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Asterisco 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 el nacimiento de un fenómeno, Khan Divit y Sanem Aydin, asterisco asterisco. La serie dio vida a dos personajes icónicos, Khan Divit y Sanem Aydin. Khan, un fotógrafo aventurero y misterioso. Sanem, una joven soñadora y romántica. Juntos formaron una pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. Khan Divit y Sanem Aydin se convirtieron en un referente para muchos fans. Su historia de amor, sus conflictos, sus alegrías, todo generó una gran empatía y conexión con el público. Y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para que los personajes fueran tan queridos. Asterisco 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 un antes y un después, el impacto en sus carreras, asterisco asterisco. Erkenci-Kuş marcó un antes y un después en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie los catapultó a la fama, los convirtió en estrellas internacionales y les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. La serie, mis amores, fue un trampolín. Les dio la oportunidad de mostrar su talento, su carisma y su potencial. Y gracias a la serie, hoy son dos de los actores más importantes y reconocidos del mundo de las telenovelas turcas. Asterisco asterisco conclusión final, la historia continúa asterisco asterisco.
En resumen, el encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en la gala, aunque no confirme una reconciliación romántica, ha reavivado la llama de la esperanza en sus fans. Las fotos, los vídeos, las reacciones de los amigos, todo sugiere que hay algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, debemos ser cautelosos y esperar a que el tiempo revele la verdad. Por ahora podemos seguir soñando con un posible romance, con una nueva colaboración profesional, o simplemente disfrutar de su talento y carisma. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue cautivando al público. Su química, su talento y su carisma los han convertido en dos de las estrellas más importantes del mundo de las telenovelas turcas. Y pase lo que pase, seguiremos apoyándolos y disfrutando de su trabajo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de sueños y de esperanza. Y como en toda historia de amor, el final aún no está escrito. Así que, mis amores, a seguir soñando. Y ahora sí, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de chisme y romanticismo, de análisis y especulación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo entre Can y Demet? ¿O creen que es solo una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao.